Buenas tardes, profesora. Mi grupo es el número 3 y el día de hoy vamos a hablar sobre Donald Trump y Estados Unidos. A continuación, mi compañera Wendy. El contexto del país de Estados Unidos es una potencia mundial con gran influencia política, económica y militar. A lo largo de su historia, especialmente en conflictos internacionales, ha promovido la idea de defender valores como la democracia, la libertad y el capitalismo. En ese contexto, muchas veces su política exterior ha sido criticada por usar un enfoque maniqueo, es decir, presentar los conflictos como una lucha entre el bien y el mal. Trayectoria del líder. Un ejemplo claro se vio durante el gobierno de Jorge Bush en el año 2001 hasta el año 2009, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Su gobierno impulsó la llamada guerra contra el terrorismo. En sus discursos dividía el mundo entre países que estaban con Estados Unidos y países que estaban en contra de Estados Unidos. Incluso habló de un eje, el mal, para referirse a ciertos países considerados amenazas. A continuación, mi compañera. Donald Trump es el actual presidente de los Estados Unidos. Su gobierno se caracteriza por una postura nacionalista resumida en el lema Estados Unidos primero. Su discurso político se informa en priorizar los intereses del país, fortalecer la economía interna y controlar la inmigración y aumentar la seguridad nacional. En cuanto a sus políticas, una de las más importantes es la política migratoria, que promueve controles más estrictos de la frontera, el refuerzo de la seguridad y las medidas para reducir la inmigración irregular. En la economía impulsa políticas orientadas en fortalecer la producción nacional, apoyar a las empresas estadounidenses y mantener medidas comerciales firmes frente a otros países para proteger la industria local. En las políticas internacionales mantienen una postura firme en la defensa de los intereses de Estados Unidos, presiona a los aliados para que aumenten su contribución en seguridad y prioriza acuerdos que beneficien directamente al país. El gobierno de Trump genera reacciones divididas dentro de la sociedad. Por un lado, tiene un fuerte apoyo de los sectores conservadores, que valoran su énfasis en la seguridad, el empleo y la soberanía nacional. Por otro lado, existen críticas y protestas de los grupos opositores que cuestionan sus políticas migratorias, ambientales y su estilo político. Esto hace que el panorama político estadounidense continúe siendo muy polarizado. A continuación, mi compañera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el maniqueísmo de Estados Unidos. La primera pregunta es, ¿quién han sido considerados enemigos? Depende del momento histórico. Por ejemplo, en la Guerra Fría, países comunistas como la Unión Soviética. Y en la actualidad, en la política, algunos gobiernos rivales, por ejemplo China, Rusia o Irak. En la siguiente pregunta, ¿los tratan como advertencia o como enemigos? Depende de la situación. Como advertencia, cuando hay competencia política o económica. Un ejemplo sería rivalidad comercial o tecnológica. Y como enemigos, cuando se percibe una amenaza grave a la seguridad y también cuando puede haber sensación, conflictos o intervención militar. A continuación, mi compañera. ¿Cómo definir al pueblo? Para Trump, el pueblo son los hombres y mujeres olvidados. Esta definición tiene una matriz de clase-geografía. Se refiere principalmente a la clase trabajadora del interior de Estados Unidos. ¿A quienes incluyen y excluyen? Incluyen a la clase trabajadora industrial, mineros, obreros y agricultores. Excluyen el pantano de burocracia de Washington, los políticos de la carrera de ambos partidos y la agencia de inteligencia. A continuación, mi compañera. Ámbito institucional. Aquí vamos a tomar varios puntos durante el gobierno de Donald Trump, que fue en el 2017 y 2021. Como primer punto, el enfoque nacionalista. Priorizó el lema America First. Como segundo punto, tensiones con instituciones, enfrentamientos con el Congreso, medios de comunicación y el sistema judicial. Como tercer punto tenemos dos juicios políticos, impeachment, impulsados por la Cámara de Representantes. Como cuarto punto tenemos la política migratoria estricta, construcciones del muro en la frontera con México y restricciones a la entrada a ciertos países.
Como último punto en ámbitos institucionales tenemos reformas económicas, reducción de impuestos a empresas y sectores privados. Ahora vamos a hablar sobre el ámbito internacional. Como primer punto tenemos el retiro de acuerdos internacionales. Como segundo punto, salida de acuerdos del país, cambio climático. Otro de los puntos es retiro de acuerdo nuclear con Irán. Otro punto, guerra comercial con China, aumento de aranceles. Un punto muy importante también fue la relación tensa con aliados tradicionales como países de la OTAN. Otro punto importante es acuerdos diplomáticos en Medio Oriente, acuerdos con Abraham. Y el punto más importante es la postura fuerte frente al organismo multilaterales como la ONU y la OMS. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre evaluar el impacto, lo social, la polarización, inclusión y exclusión. La polarización efectiva e ideológica en Estados Unidos ya era alta antes de Trump, pero se intensificó durante y después de su mandato. También vamos a hablar de lo que es peer research, que significa investigación, que es la división partidista, extrema en visión del gobierno, economía y democracia. Y el 50 y el 53% de estadounidenses ven extremismo de izquierda y derecha como un problema mayor. También vamos a hablar de Brookings, que son acciones y retóricas de Trump profundizan brechas asimétricas, lo que es la visión divergente del futuro americano. También lo que es la inclusión y la exclusión. Como primer mandato tenemos las políticas migratorias restrictivas, que es el muro fronterizo, y también lo que es la separación familiar temporal en fronteras y la reducción de admisiones de refugios. Y también tenemos como segundo mandato las órdenes ejecutivas inmediatas, que es la eliminación de programas federales de diversidad, equidad y inclusión. Y también tenemos otro punto muy importante que es el económico, que son las políticas y resultados. Como primer mandato del 2017 a 2021, el recorte del impuesto corporativo del 35 al 21% y reducción individuales. También tenemos el otro mandato, que es la Segunda Guerra Comercial con China, que son tarifas que han venido dándose. Y también lo que es la tarifa subió un promedio de 2,5 en 2027 y ha sido la más alta en el siglo. A continuación, mi compañera. Bueno, tenemos lo que es la definición y el diagnóstico. Para Salmorán, el populismo es una forma de política antiliberal que dividía a la sociedad en dos campos antagónicos. El primero, el cual sería el pueblo, un sujeto único, puro y auténtico, representado exclusivamente por el líder. También tenemos lo cual sería la élite o considerado enemigo, un grupo corrupto como Washington Deep State que secuestra la soberanía. Además, tenemos el balance como dilema democrático. Tenemos la pulsión democratizadora con tres puntos o aspectos importantes, el cual es la inclusión, que moviliza a sectores olvidados y apáticos. La repolitización, que pone temas críticos de nuevo en la agenda para ser tratados, y la soberanía, que recupera el sentido de poder del ciudadano. Además, tenemos otros puntos importantes dentro del riesgo autoritario, el cual sería la exclusión, que descalifica a opositores como enemigos o traidores. Tenemos la erosión, que debilita las reglas del juego y la independencia judicial. Y tenemos la polarización, que rompe el consenso y el diálogo pluralista. Donald Trump, ¿qué matices tiene? Trump excluye para siempre. Su definición de pueblo es elástica. El detalle, si alguien que antes era su enemigo, un político demócrata, es un empresario, globalista o un medio de comunicación, decide apoyarlo, automáticamente a pasar de parte del pueblo y es perdonado.